Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Liderazgo en un mundo perdido. Nuestro mundo necesita un liderazgo cristiano, sin duda, y ese a veces no se tiene que ejercer precisamente desde la iglesia o con los oficiales de la iglesia, sino desde el mundo, desde el trabajo, desde la escuela, desde la comunidad, desde donde sea que Dios te haya puesto. En los inicios del cristianismo podemos ver buenos ejemplos de cómo personas han ejercido liderazgo en el mundo sin necesidad de estar precisamente en la iglesia. Y cómo una persona que ama a Dios, que ama y sirve a Cristo, puede hacer la diferencia en la vida de la gente que no conoce del amor de Dios, este amor del Señor que servimos. Y eso es lo que vamos a ver un poquito en este cuarto viaje de Pablo. Este cuarto viaje de Pablo no era de placer ni de trabajo, sino que iba en cadenas, pero él ya tenía su misión de ir a Roma, como el Espíritu le había dicho que tenía que ir a Roma, también a compartir como compartió en Jerusalén. A Roma iba para ser juzgado, después de ¿se acuerdan de haber apelado al César ante el gobernador Festo, ante muchos? Dijo, no, pues como ustedes no me pueden juzgar bien, yo apelo a lo que diga el César. Entonces se lo llevaron, se lo empezaron a llevar a Roma, y ese es el cuarto viaje de Pablo a Roma. Pero antes de eso quisiera preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes han estado en alta mar? O sea, mar abierto, ¿no? Tener el mar así abierto es una experiencia distinta. Ves la inmensidad de la creación, y a mí no se me olvida. Es una sensación que no he olvidado, y apenas tenía 10, 11 años cuando fuimos al mar abierto ahí en el estado de Campeche. Ahí vivimos unos 2 años, y de paseo con mi papá y mis hermanos, y un compañero de trabajo suyo y sus hijos que eran de nuestra edad, pues nos fuimos a este viaje. Zarpamos en un barco camaronero. Nunca he visto un barco camaronero. Son los que agarran a los camaroncitos deliciosos. Nos fuimos en un barco de esos, agarramos a mar abierto hasta que ya no se veía tierra, ya estábamos lejos de tierra, y entonces nos detuvimos, se bajó el ancla, y era tiempo de divertirse, de nadar, saltamos al mar y todo. La verdad es que fue una experiencia increíble estar ahí sin ver el fondo. Se siente bien raro, y la verdad nos la pasamos muy padre, nos tiramos clavados y todo, ahí nos divertimos un rato. Y luego ya de regreso, cuando íbamos de regreso, se les ocurre pescar. Entonces sacaron los anzuelos, el cedal y todo eso, la carnada, y que van agarrando un pez. ¿Y saben qué pez agarraron? Uno de estos. Y dice, ¿qué pez es ese? Le empezamos a preguntar, ¿qué pez es este? Bueno, es un pez que le llaman remora. ¿Saben lo que es un pez remora? Un pez remora es el que se pega a peces más grandes. Tiene esta capacidad de succión en su cabeza, y entonces es tan poderoso que se pega. ¿Ve? Pescaron uno de esos en el regreso a tierra, y estábamos en el Golfo de México, obviamente, y donde andábamos le llaman, es una remora tiburonera. Entonces, es muy probable que donde estábamos había tiburones.
Bueno, puede ponerse en peces más grandes, ¿verdad? Como mantarrayas, ballenas, pero eso fue lo que pensé, que a lo mejor estaba nadando y ahí había tiburones, pero yo me acuerdo, mi punto de esta historia, es que yo me acuerdo de los detalles de la historia, me acuerdo de cómo fuimos, qué fue lo que pasó y todo, cómo era más o menos la embarcación, y solo tenía 10 años. Y esta experiencia en alta mar a mí me tocó, me cambió. Es una experiencia que tuvimos muy padre con mi papá y mis hermanos. Pero yo me acuerdo de muchos detalles y me imagino de una persona que ha estado en alta mar y que ha estado en un naufragio o en una tormenta en alta mar. Y yo me imagino que se ha de acordar de mucho más detalles, ¿no? Más bien son difíciles de olvidar. Y una persona que estuvo en eso fue Lucas, el escritor del libro de Hechos que hemos estado estudiando y del Evangelio de Lucas. Él estuvo presente ahí, porque ahora cuando empieza a narrar lo que estaba pasándole a Pablo, lo habla en primera persona del plural, o sea, nosotros andábamos ahí. No dice Pablo andaba ahí, dice nosotros estábamos ahí. Él estaba acompañando a Pablo en este cuarto viaje a Roma como prisionero. Ellos no eran prisioneros, pero lo acompañaron, se fueron con él. Déjenme les cuento la historia. Estamos ahí en el capítulo 27, dice: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con una matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Ese era un compañero de Pablo de ya de varios años. Y al día siguiente hicimos escala en Sidón. Y Julio, o sea, el centurión, con mucha amabilidad le permitió a Pablo a visitar a sus amigos para que lo atendieran. Estaban ahí cerca, salieron, recuerdan, de Cesarea y llegaron a Sidón, que no estaba muy lejos, unos 120 kilómetros. Pero así como los detalles de mi viaje nos ayudan a verificar la historia, los detalles del viaje de Lucas también nos ayudan a verificar la veracidad, la certeza de la Biblia. Y aquí vemos que a Pablo se le dio oportunidad de visitar a sus amigos, y él no fue el único al que se le permitió eso. Si se dan cuenta, la historia que yo les di, ustedes la pueden verificar. Si ustedes decidieran investigar si fue cierta. Perdón, se me fue la voz. Como decía, la historia ustedes la pueden comprobar si fue cierta, porque yo estuve, les dije, en el Golfo de México, en Campeche, y usted puede comprobar que allí había tiburones, hay pez rémoras. También puede checar los detalles de mi anécdota con las personas. Bueno, con la generación pasada ya no está, mi papá ya no está, su amigo ya no está, pero están sus esposas, están sus hijos, y usted puede ir y visitarlos y decir, oye, ¿es cierto que fueron allá y que nadaron y todo eso? Y entonces ellos les van a decir si sí o si no. Pero son cosas que se pueden verificar, y eso fue lo mismo que hizo Lucas con lo que había pasado con el Evangelio. Él escribió todo sobre el Evangelio y todo sobre el principio del cristianismo, de cómo comenzó después de que Jesús ascendió a los cielos. Él fue y preguntó, él investigó. Dice, al inicio del Evangelio de Lucas, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto,
yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lo que nos enseña la Biblia no es cualquier cosa que se le ocurrió a alguien, sino que fue esto, por ejemplo, este énfasis de Lucas y todo esto. Por eso tiene varios detalles que nos ayudan a confirmar la certeza de la palabra de Dios. Y esa es una cosa que trabaja a nuestro favor como cristianos. Tenemos esta seguridad, podemos tener más argumentos para estar tranquilos en cuanto a lo que dice la Biblia. Estamos confirmando que lo que se dijo y se hizo sí pasó, no fue un cuento de hadas. Y por eso esto que pasó con Pablo, que dijo, bueno, nos detuvimos ahí en Sidón y le dieron chance a Pablo de ir a visitar a sus amigos y era prisionero. Bueno, él no fue el único, ha habido otros que se les permitió eso mismo también, que eran prisioneros. Un ejemplo, por ejemplo, fue Ignacio de Antioquía, donde la iglesia madre que empezó a mandar los misioneros, donde llegó Pablo y todo eso. Había un Ignacio después, y que él también había sido condenado a muerte, ya lo llevaban a Roma para ejecutarlo, sobre todo esos que llevaban, esa gente, esos prisioneros que llevaban a Roma. ¿Para qué creen que lo llevaban? Para Coliseo romano, para que las bestias se lo comieran, para todo esta cosa que empezaba ahí. Entonces, no fue el único que se le permitió esto, hubo otros, según un historiador que se llama Eusebio. Pero hay detalles que nos ayudan a confirmar la veracidad de la historia, y los detalles continúan. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Seda. Todo este recorrido que vamos aquí, salieron de Cesarea, llegaron a Sidón, y de aquí el viento se los llevó a Chipre, y entonces batallaron todo esto, se tardaron muchos días y llegaron a Gnido, ¿verdad? Y como el viento no podía, se refugiaron en Creta y llegaron aquí a Buenos Puertos. Fíjense que había un escocés que era un hijo de una persona pudiente, y a él le gustaba la navegación, tenía sus yates y todo eso, y le gustaba navegar, le gustaba la geografía y tenía el conocimiento náutico. ¿Y sabe qué se puso a hacer? Se puso a estudiarlo, este viaje de Pablo. Eso lo hizo el siglo antepasado, hace mucho tiempo. James Smith se llamaba, y escribió un libro que se llama El viaje y el naufragio de Pablo, y él se puso a investigar todo eso de una manera náutica y dijo, no, pues sí, todo lo que dijo Lucas sí es cierto. Los tiempos y todo eso de las navegaciones como eran, él pudo certificar que sí estaba correcto toda esta navegación. Otro punto a favor de la certeza de la Biblia. Y continuamos el viaje, dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, era muy pequeño, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Ahora, hablando del liderazgo ya de Pablo, él era un prisionero, no tenían por qué escucharlo, ¿verdad?
pero él como quiera da su opinión. ¿Por qué? Porque Pablo tiene todo este conocimiento. No es la primera vez que anda él en alta mar. Ha hecho todos estos viajes y segunda de Corintios nos dice en Corintios nos dice que él ya ha viajado todo esto. Ya, de hecho, hasta se ha quedado náufrago. Sabe los peligros del mar, sabe cómo es la navegación en este lugar de la tierra, y por eso les dice, no vamos, porque ya pasó la fiesta del ayuno. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ya estábamos entre septiembre y octubre, que es cuando se celebra la expresión, el Yom Kippur judío, y entonces ya venía el invierno, y ese es un tiempo difícil para navegar. De hecho, si investigamos, los puertos se cerraban del 10 de noviembre, o sea, ya para ahorita ya estaban cerrados, hasta marzo. O sea, estaba cerrado durante el invierno, no se podía navegar, por eso dice, nos vamos a pasar el invierno aquí. Pero ellos dijeron, no, ¿cómo nos vamos a quedar aquí en este pueblito? No se quisieron quedar ahí, les quisieron seguir. Y él les dijo, no, va a ser un buen viaje. Pero, pues no lo escucharon. Pero él así, ejerciendo su liderazgo, su conocimiento, su sabiduría, lo compartió con los demás. No quería que nadie sufriera y mucho menos que no se completara la misión de Dios y se hundan en el barco, ¿verdad? Y entonces Pablo empieza a ejercer su liderazgo, aunque no viene de abajo, de cero. Él empieza a decir, esto es lo que hay que hacer. Lo escuchen o no, él comparte su conocimiento, y ese es un símbolo que podemos tomar nosotros, un signo de un buen liderazgo, compartir el conocimiento para el bien de todos. Y seguimos con la historia. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos el abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar los barcos en la arena de Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Más detalles náuticos, ¿verdad? Todo esto lo confirmó James Smith. Al día siguiente, toda la tempestad seguía, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar toda la carga por la borda. ¿Por qué? Pues para que no se meta tanta, si tú quitas peso al bote, al barco, entonces empieza a elevar el agua y ya no se le mete tanta agua cuando se estaba moviendo mucho. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. O sea, les cayó el chahuiste. Sus planes no prosperaron como les había dicho Pablo, y entonces ahora que estaban sin esperanza, a la deriva, Pablo vuelve a ejercer su liderazgo, vuelve a aconsejar y les dice, bueno, y dice Lucas, llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado a Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Les da un poco de sopa de te lo dije, ¿verdad? Pero no solo por eso, sino también para recordarles que él estaba dando algo bueno hacia ellos. Ellos estaba compartiendo algo para su bien. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Hay una señal cruzada, no va a pasar nada, solo se va a romper el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien yo pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Hablando de rémoras, ¿verdad? De estos animales que se juntan.
tienen su recompensa, aunque ellos no hicieron nada, pero ellos están ahí. Así es quien es cristiano, la bendición se derrama hacia los demás. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Pablo tiene que usar ese clásico "se lo dije" para ganar terreno en su liderazgo y para decirles el buen consejo que les estaba proporcionando, pero también empieza a compartir de su fe. Él no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza del Dios a quien sirve, y obviamente tiene una excelente comunicación con Dios. Dios se comunica con él por medio de un ángel, un mensajero de Dios, y le informó lo que iba a pasar. Y le dijo: no tengas miedo, más bien ten fe, confía. Y por eso les anima a la gente que ya no tenía esperanza: no se preocupen, nos vamos a salvar. Voy a continuar con la historia. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático. Por cierto, James Smith se puso a corroborar esta historia y le tomó 13 días y quién sabe cuántas horas. Entonces estaba muy cerca de lo que dijo Lucas. Echaron la sonda. Cuando eso de la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Es decir, se estaba empezando a hacer menos hondo, y eso no era necesariamente bueno, porque si usted está en una tormenta y está cerca de tierra y escucha las olas que se rompen, se va a romper su barco también. Entonces, temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo le advirtió al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en el barco, no van a salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Pablo, de nuevo, el prisionero, ya empieza a darle órdenes a los demás. Toda su influencia, pero por el bien suyo, ¿verdad? Cuyos consejos habían sido ignorados al principio, ahora estaba dando las órdenes, él estaba moviendo. Pero todo esto fue gracias a la revelación que Pablo tuvo del Señor. Que no se nos olvide que aquí Pablo, no, es el Señor que usa a Pablo. Siempre es Dios el que se merece toda la honra y toda la gloria. Es por Él que Pablo tiene esperanza y la comparte con los demás, ¿verdad? Que no se nos olvide que Dios es el que tiene las riendas de la historia y Él es el que tiene el control de las cosas. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a comer, a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo. Fíjense cómo dice, ustedes. No, él estaba seguro de su fe. Y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Un proverbio judío. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Eran en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Pablo los vuelve a animar, y siempre ha sido su ministerio. Vamos a animar a las iglesias, vamos a animar. Siempre ha sido el ministerio de animar, pero también necesitan el estado físico. No se descuida el estado físico, también importa cómo estás físicamente. No solo lo espiritual, no solo lo mental, sino también lo físico. Ustedes necesitan comer para sobrevivir. Su liderazgo abarca la totalidad de la persona, la totalidad de la situación. Le recuerda la esperanza de la profecía que recibió de Dios en voz de un ángel,
y les dice, no se preocupen, no les va a pasar nada, coman por favor, porque van a necesitar las fuerzas para lo que viene. Él ya sabía que se iba a salvar, no sabía cómo, pero él sabía que tenían que estar listos. Y de nuevo, los detalles ayudan, eran 266 personas, y dicen, no, pero eso es un montón de gente. Bueno, se han encontrado récords de barcos que llevan mucho más personas. Entonces, no está fuera de la realidad lo que está diciendo Lucas. Entonces, cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar un banco de arena y encalló. O sea, antes de llegar a donde iban, el barco se atoró y la tormenta todavía seguía. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron en matar a los presos para que ninguno escapara nada. ¿Sabe por qué? Porque mi responsabilidad como soldado era traerme a los prisioneros. Si llego yo y no llega el prisionero, le va a tocar el castigo al soldado. Dijeron, no, pues yo lo maté y ya quedó ahí. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio la orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de las tablas y los restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. La visión de Pablo que le dio el ángel se cumplió exactamente como él dijo. El barco se va a perder, pero ustedes van a llegar. La palabra de Dios siempre se cumple. Y Pablo ayudó a los prisioneros. Los iban a matar, pero gracias a Pablo no los mataron. ¿Por qué? Porque Pablo ejerció su liderazgo, su fe cristiana, y eso hizo que salvaran incluso a los demás. Lo que les decía, la bendición de Dios se desborda cuando tú obedeces a Cristo. Gracias a su comunión con Dios, a su comunicación con Dios, gracias a su ánimo, gracias a su liderazgo, fue que salvó a los prisioneros sin él pedirlo, solo por su ejemplo. Por eso hay que ejercer nuestro liderazgo en el mundo, aunque no sea en la iglesia. En el mundo puede uno ejercer el liderazgo y ejercitar su fe y ver mucho fruto. Por eso lo que aprendemos de esto es la veracidad de la Biblia, la certeza de la Biblia. Podemos estar tranquilos en lo que dice la Biblia es verdad. Bueno, tranquilos y también apurados, ¿verdad? Porque todo lo que dice es verdad. Y siempre se van a cumplir sus promesas. Esta revelación que tiene Pablo se cumple, así como la revelación que nos ha dado el Señor en el Evangelio también se cumple que Dios regenera a una persona que cree en Cristo, se va a cumplir que Jesús va a regresar un día, se va a cumplir que va a haber un juicio, se va a cumplir todo lo que el Señor promete, que vamos a estar con Él, que Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que estemos con Él. Eso se va a cumplir. Se va a cumplir que Él dijo, yo voy a trabajar en sus vidas y no voy a dejar de trabajar en sus vidas hasta que ustedes estén listos. Eso también se va a cumplir. Si Él dijo, ustedes vayan y no se preocupen lo que tienen que decir, el Espíritu va a hablar por ustedes cuando estén dando testimonio, eso se va a cumplir. Todo se va a cumplir como el Señor lo propuso. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios y confiar en nuestra fe, en nuestro Dios, en medio de un mundo pagano, de un mundo perdido, que ahora sí que no sabe distinguir la izquierda ni la derecha. No sé si soy hombre o soy mujer. No sé si esto está bien o está mal. No entiendo nada. El mundo está totalmente perdido. Y nosotros, que conocemos la verdad, que conocemos la revelación de Dios, tenemos que ayudar. Y también para las personas que se sienten perdidas.
Dicen, no, pues yo estoy aquí a la deriva. Hay esperanza. Yo ya perdí toda la esperanza. ¿Cuántas personas conoces así? Hay que darle tu consejo, hay que ejercer tu liderazgo cristiano. Tienes que compartir la revelación que Dios te ha dado. Y no solo en el sentido de la revelación de Dios, sino también tu conocimiento, tu experiencia. Pablo compartió su experiencia de los barcos y le dijo, no se vayan por allá. Si tú tienes una experiencia que puede ayudar a alguien, tienes que compartirla, tienes que ayudar a los demás. Y también tenemos que recordar que Dios está, finalmente Él es el que está en control. Él es el que va a poner las cosas, en Él es el que ponemos nuestra confianza. Él dijo, voy a comenzar algo, lo voy a terminar, lo va a terminar. Entonces podemos estar confiados en la palabra de Dios, en nuestra fe, y estamos siendo desafiados a ejercer nuestro liderazgo, no solo en la iglesia, no solo con los creyentes, sino también fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, en donde quiera que el Señor nos tenga, podemos hacer la diferencia con lo que tenemos. Amén. Amén. Bien, vamos a tener un tiempo de respuesta a la palabra, y usted sabe si cómo el Señor le está llamando a responder. Puede tomar este canto para hacerlo en oración. Tocarás a alguien